No ponemos éxitos, nosotros los creamos. www.callofm.es. La radio de Riesgo en Caminera. Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, como testigo. Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, y las bautizo con el nombre de San Salvador. Hola, buenas. Estáis escuchando Gallo FM. Somos los alumnos de cuarto de la ESO y hoy vamos a hacer una lectura del Día de la Hispanidad. Le doy a mi alumno. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana dio el grito de tierra y la historia de Europa y de América cambió de manera irreversible. Así descubrió Cristóbal Colón el posteriormente llamado Nuevo Mundo. Ellos no lo sabían, pero su viaje cambiaría el rumbo de la historia de manera irreversible. El que había de ser uno de los viajes más trascendentes de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492, cuando llegó al puesto de Palos de la Frontera, en Huelva, una carta de los Reyes Católicos en la que se ordenaba a la municipalidad contribuir con 2 embarcaciones a la expedición, aunque no fue fácil armar los barcos y reclutar a la tripulación. Colón pudo echarse finalmente a la mar el 3 de agosto, al frente de 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. La primera capitana era una nao, mientras que las otras 2 eran carabelas. Las naos eran barcos de 3 mástiles y velas cuadradas, de tradición atlántica, pesadas y robustas, resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su parte, las carabelas eran más ligeras y maniobrables, tenían 2 o 3 palos que se solían aparejar con velas latinas.
Los principales conocimientos de Colón sobre el viaje y las distancias que recorrería se basaban en dos hechos, uno cierto, la esfericidad de la Tierra, y otro erróneo, el tamaño de la misma. De este modo, Cristóbal Colón pensaba que nuestro planeta tenía una circunferencia ecuatorial de unos 30.000 kilómetros, es decir, unos 100.000 menos que lo que en realidad tiene. Así pues, después de hacer escala en las Canarias el 6 de septiembre, la Armada tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia hasta Zimpago en Japón sería de unas 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avisar, Tierra hubo de afrontar el descontento de sus hombres, deseosos de abandonar una aventura que cada vez parecía más temeraria. A principios de octubre se vieron bandadas de aves y la noche del 11 al 12 de octubre se dio el ansiado grito de tierra. Era la isla de Guanaani, bautizada por Colón como San Salvador e identificada con la actualidad Watling, una de las Bahamas. El navegante siguió su periplo por las islas de este archipiélago, Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela, etc., antes de arribar a Juana, Cuba, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a La Española. El 24 del mismo mes de Santa María encalló a la altura del actual Cabo Haitien, y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad. Por fin, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso. Tras superar las Azores y después de una breve escala en Lisboa, la Armada fondeó de nuevo en Palos de la Frontera, el 15 de marzo. Una aventura que abrió las puertas de América a los europeos. Una peligrosa empresa que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre. Pero ¿quién fue Cristóbal Colón? Reconocido por el descubrimiento de América, Colón fue un navegante, cartógrafo y explorador, con una impresionante trayectoria en la que realizó diversos viajes al mundo para explorar lo que él quería, que eran las Indias. Aunque se conoce poco sobre los primeros años de este personaje, desde pequeño demostró su vocación de navegante, lo cual lo impulsó hasta realizar el mayor viaje que cambiaría la historia universal. Fue el primer navegante en trazar una ruta de navegación desde Europa hasta América, aunque él creía haber llegado al territorio de las Indias occidentales. Sin embargo, se cree que no fue la primera persona en descubrir el Nuevo Mundo. Aunque se cree que Colón nació alrededor de 1451 en Génova, Italia, no se tiene claridad sobre la fecha exacta de su nacimiento. Sin embargo, se sabe que sus padres fueron Domenico Colón y Susana Fontanarosa, y que a pesar de su escasa educación, desde pequeño mostró su vocación marinera. A los 15 años, Colón viajó a la isla Quíos, para luego pasar 10 años en Portugal, en donde aprendió la profesión de cartógrafo y marinero, y comenzó a leer textos sobre la esfericidad de la Tierra.
hija del gobernador de Azores, con quien tuvo un hijo, Diego Colón. Ante la muerte de Felipa, comenzó una relación sentimental con Beatriz Enríquez de Arena, con quien tuvo un segundo hijo, Hernando. Ambas relaciones influyeron en su estatus social, lo cual permitió realizar diversos viajes. Convencido de la esfericidad de la tierra, tras un fracaso con el rey Juan II de Portugal, acudió a los reyes católicos para presentar su proyecto. Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón accedieron a la firma de las capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492, en las que se disponían las exigencias del navegante y accedían a finalizar su expedición. Así Cristóbal Colón salió del puerto de Palos, tras la calavera, la Niña, la Pinta y la Santa María, las cuales llegaron después de 6 meses a la isla Guanahai, a la que Colón llamó San Salvador. El 12 de octubre de 1942 creyeron que había llegado a las Indias. Tras el descubrimiento de América, Colón llegó a España el 15 de marzo de 1493 y fue recibido con los Reyes Católicos en Barcelona, con honores embargo. Realizó 3 viajes más, con el fin de explorar el Nuevo Mundo. El emirante planificó un segundo viaje que inició el 25 de septiembre de 1493, partiendo de Cádiz con una flota de 7 navíos y más de 1000 hombres. Así, en enero de 1492, Colón fundó la primera ciudad llamada La Isabela. Realizaron nuevas expediciones y predicó la fe católica. También desembarcó en Isla Guadalupe, Isla Deseada e Isla Jamaica. En el tercer viaje, iniciando el 30 de mayo de 1498, llegó a la isla Trinidad y tocó tierra firme en la descubridora del río Orinoco. Exploró el Golfo de Paria entre Venezuela y Trinidad, así como las costas de Sudamérica. Sin embargo, a su regreso en 1500, Colón y su hermano Bartolomé fueron encarcelados por órdenes de los Reyes Católicos ante acusaciones de abuso de poder, aunque fue liberado meses después. El cuarto y último viaje de Colón se inició en abril de 1502, con el fin de encontrar el estrecho que llevaría hasta las tierras de Asia y la India. Tras recorrer Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sus embarcaciones anclaron en la isla de Jamaica, para regresar a España el 7 de noviembre de 1504, sin riqueza y con diversas enfermedades. Tras su último viaje, Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo de 1506, aunque sus restos fueron enterrados inicialmente en el convento de San Francisco, después fueron trasladados al monasterio de la Cartuja, en Sevilla. Aunque Colón falleció sin saber que había descubierto un continente llamado América, sus expediciones cambiaron a la historia universal. Y aunque existen teorías de que afirman que no fue el primer explorador europeo en llegar a América, sí fue el primero en trazar una ruta de viaje entre ambos continentes. Cuentan las crónicas nórdicas que un comerciante, en un viaje desde Islandia hasta Groenlandia, se perdió en una tormenta y encontró una costa sembrada de bosque que nada se parecía a su destino. No estaba interesado en ser quien pusiera un primer pie en esta tierra y viró al mar adentro, pero creó un poderoso antecedente. Las sagas nórdicas aseguran que 4 grandes expediciones fueron enviadas para explorar la nueva tierra descubierta, en busca de madera y minerales. Llegaron en torno al 985 a las costas de Canadá y pasaron allí varios inviernos en un pedazo de terreno que llamaron Vinland. Criaron a sus hijos y comerciaron y lucharon con los indígenas. Y es cierto, lo es. En 1960, un reconocido explorador noruego decidió buscar las pruebas que demostrasen la presencia vikinga en Norteamérica. Y fue en la isla de Terranova, donde descubrió, tras las excavaciones pertinentes, un buen puñado de edificios vikingos. También se han encontrado tesoros en el Ártico canadiense, que apuntan a que los vikingos comerciaron con los indígenas en esta zona. Entonces, ¿podríamos decir que los vikingos descubrieron América? No, en el sentido estricto de la palabra. Evidentemente, América fue descubierta por sus primeros pobladores, hace cerca de 10.000 años,
Pero cuando nos referimos a que Colón descubrió América, en realidad queremos decir que fue él quien transmitió al resto del mundo el conocimiento de esta tierra. Fue él, junto con sus contemporáneos, quien descorrió el velo del Atlántico para descubrir el espectáculo americano al mundo conocido. Los vikingos, por otro lado, siendo como eran una civilización poco dada a las muestras de confianza con otras culturas, guardaron el secreto tan profundo que incluso ellos mismos lo perdieron en torno al siglo XVI. Y para cuando Colón pisó el continente, hacía más de un siglo que los últimos vikingos lo habían abandonado, en el más absoluto secreto de principio a fin. A continuación y durante los siguientes minutos, nuestros compañeros reproducen distintos fragmentos de los diarios. De Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?
Comenzamos con la historia de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1484 y murió en Madrid en 1566. De formación autodidáctica, marchó a las Indias en 1502, 10 años después de su descubrimiento. En 1512, en la isla de la Española, hoy Santo Domingo, se ordenó sacerdote. Fue capellán en la expedición que conquistó Cuba en 1513. A pesar de sus críticas que se han usado para construir la leyenda negra de los Habsburgos, participó activamente en la colonización de América. Carlos I fue permeable a sus argumentos y en 1520 la corona le encargó un plan de colonización en tierra firme, que fracasó por la oposición de los indígenas. Entre 1537 y 1538 dirigió otra empresa de colonización en Guatemala, esta vez con más éxito. Obtuvo el control del territorio por medios pacíficos y desterró de allí la práctica de la encomienda, por la cual una persona podía recibir un tributo de un grupo de indígenas a cambio de costear su instrucción cristiana. Las Casas empezó a componer una historia de las Indias. En La Española, en 1527, lectura que nos ocupa en este día, fue trabajando en ella a lo largo de los 35 años siguientes con más intensidad a partir de su retorno a España en 1547. Quiso narrar la historia del continente hasta mediados del siglo XVI, pero el texto manuscrito que se conserva en 3 volúmenes solo llega hasta 1520, lo que ha llevado a algunos investigadores a postular que pudo existir un 4º volumen hoy perdido. Las Casas legó el manuscrito original inédito de su historia al Colegio de San Gregorio de Valladolid en noviembre de 1559, con el mandato de que no la dejasen publicar hasta al menos 1600. No obstante, a lo largo de las décadas siguientes circularon por España y por el extranjero copias parciales del manuscrito. Sin embargo, y tras diversos acontecimientos a lo largo de los siglos, la primera edición impresa de la historia de las Indias fue finalmente publicada en Madrid en 1875 en 5 tomos. En las décadas siguientes fueron viendo a la luz otras ediciones. El manuscrito autógrafo de las Casas se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Capítulo 2, donde se trata cómo el descubrimiento de estas Indias fue obra maravillosa de Dios. Como parar este efecto, parece haber la providencia divina elegido al almirante que las descubrió, la cual suele a los que elige para alguna obra conceder las virtudes y cualidades necesarias que han menester de la patria, linaje, origen, padre, nombre y sobrenombre, persona, gesto, aspecto y corporal disposición, costumbres, habla, conversación, religión y cristianidad de Cristóbal Colón. Llegado, pues, ya el tiempo de las maravillas mistericordiosas de Dios,
Cuando por estas partes de la tierra, sembrada la simiente o palabra de la vida, sabías de coger el ubérrimo fruto que a este orbe cabía de los predestinados, y las grandezas y las divinas riquezas, y bondad infinita más copiosamente, después de más conocidas, más debían ser significadas, escogió el divino y sumo maestro entre los hijos de Adán. En estos tiempos nuestros había en la tierra. Aquel ilustre y grande Colón conviene a saber, de nombre y obra poblador primero, para de su virtud, ingenio, industria, trabajo, saber y prudencia, confiar una de las herejías divinas hazañas por el siglo presente quiso en su mundo hacer. Y porque de costumbre tiene la suma y divinal providencia de proveer a todas las cosas, según la natural condición de cada una y mucho más, y por modo singular las criaturas racionales. Como ya se dijo, y cuando alguna elige para, mediante su ministerio, efectuar alguna heroica y señalada obra, la data y adorna de todo aquello que para cumplimiento y efecto de ella le es necesario. Y como este fuese tan alto y tan arduo y divino negocio, la cuya dignidad y dificultad otro alguno igualar no se puede. Por ende a este suministro y apóstol, primero de estas indias creadoras, cosa es haberle Dios esmaltado de tales calidades naturales y adquisitas, cuantas y cuales para el discurso de los tiempos y la muchedumbre y angustiosa inmensidad de los peligros y trabajos propincuilísimos a la muerte, la frecuencia de los inconvenientes, la diversidad y la dureza terrible de las condiciones de los que le habían de ayudar, finalmente la cuasi invencible importuna contradicción que en todo siempre tuvo, como por el discurso de esta historia en lo que refiere a él, tocante, sabía que había bien menester. Y por llevar por orden de historia lo que de su persona entendemos referir, primero se requiere, hablando de personas notables, comenzar por el origen y patria de ellas. Fue pues este varón escogido de nación genovés de algún lugar de la provincia de Génova, cual fuese donde nació o qué nombre tuvo el tal lugar, no consta la verdad de ello, más de que se solía llamar antes que llegase al estado que llegó Cristóbal Columbo de Terrarrubia, y lo mismo su hermano Bartolomé Colón, de quien después hará no poca mención. Una historia portuguesa que escribió un Juan de Barro portugués que llamó Asia en el libro 3, capítulo 2 de la primera década, haciendo mención de este descubrimiento, no dice sino que, según todos afirman, este Cristóbal era genovés de nación. Sus padres fueron personas notables en algún tiempo ricos, cuyo trato y manera de vivir debió ser por mercancías por la mar, según él mismo da a entender en una carta suya. Otro tiempo debieron ser pobres por la guerra y parcialidades que siempre hubo y nunca faltan, por la mayor parte en Lombardía. El linaje suyo dicen que fue generoso y muy antiguo, procedido de aquel Colón de quien Cornelio Tácito trata en el libro 12, al principio diciendo que trujo a Roma preso a Mitridate, por lo cual le fueron dadas insignias consulares y otros privilegios por el pueblo romano en agradecimiento de su servicio. Y es de saber que antiguamente el primer sobrenombre de su linaje
dicen que fue Colón, después el tiempo andando se llamaron Colombo, los sucesores del susodicho Colón romano o capitán de los romanos, y de estos Colombos hace mención Antonio Sabélico en el libro 8 de la década 10, folio 168, donde trata de dos ilustres varones genoveses que se llamaban Colombos, como abajo se dirá, pero este ilustre hombre, dejado el apellido introducido por la costumbre, quiso llamarse Colón, restituyéndose al vocablo antiguo, no tanto acaso, según es de creer, cuanto por voluntad divina, que para obra lo que su nombre y sobrenombre significaba, lo elegía. Suele la divinal providencia ordenar que se pongan nombres y sobrenombres a las personas que señala para hacer servir conformes a los oficios que les determina cometer. Según Asaz, parece por muchas partes de la Sagrada Escritura, y el filósofo en el 4 de la Metafísica dice que los nombres deben convenir con las propiedades y oficios de las cosas. Llamóse pues por nombre Cristóbal, conviene a saber Christum Ferens, que quiere decir traidor o llevador de Cristo, y así se firmaba él algunas veces, como en él la verdad él haya sido el primero que abrió las puertas de este mar océano, por donde entró y él metió a estas tierras tan remotas y reinos hasta entonces tan incógnitos a nuestro Salvador Jesucristo y a su bendito nombre, el cual fue digno que antes que otro diese noticia de Cristo y hiciese adorar a estas innumerables y tantos siglos olvidadas naciones. Tuvo por sobrenombre Colón, que quiere decir poblador de nuevo, el cual sobrenombre le convino en cuanto por su industria y trabajos fue causa que descubriendo esta gentes infinitas ánimas de ellas, mediante la predicación del Evangelio y administración de los eclesiásticos sacramentos, hayan ido y vayan cada día a poblar de nuevo aquella triunfante ciudad del cielo. También le convino, porque de España trujo él primero, gente si ella fuera cual debía saber, para hacer colonia, que son nuevas poblaciones traídas de fuera, que puestas y asentadas entre los naturales habitadores de estas vastísimas tierras, constituyera una nueva, fortísima, amplísima e ilustrísima cristiana iglesia y felices república, lo que pertenecía a su exterior persona y corporal disposición. Fue de alto cuerpo, más que mediano, el rostro luengo y autorizado, la nariz aguileña, los ojos garzos, la color blanca que tiraba rojo encendido, la barba y cabellos, cuando era mozo, rubio, puesto que muy presto con los trabajos se le tornaron canos. Era gracioso y alegre, bien hablado, y según dice la susodicha historia portuguesa, elocuente y glorioso, dice ella en sus negocios. Era grave con moderación, con los extraños afable, con los de su casa suave y placentero, con moderada gravedad y discreta conversación, y así podía provocar lo que le viniese fácilmente a su amor. Finalmente, representaba en su persona y aspecto venerable, persona de gran estado y autoridad, y digna de toda reverencia. Era sobrio y moderado en el comer y beber, vestir y calzar. Solía comúnmente decir que hablase con alegría en familiar locución o indignado, cuando reprendía o se enojaba de algunos. ¿Dobos a Dios nos parece esto y esto? ¿O por qué hiciste esto y esto?
En las cosas de la religión cristiana, sin duda era católico y de mucha devoción. Casi en cada cosa que hacía y decía o quería comenzar a hacer, siempre anteponía: en el nombre de la Santa Trinidad haré esto, o verne esto, o espero que sea esto. En cualquiera carta o otra que escribía, ponía en la cabeza: Jesús cum María, sin nobis in via. Y de estos escritos suyos y de su propia mano tengo yo en mi poder al presente harto. Su juramento era algunas veces: juro a San Fernando. Cuando alguna cosa de gran importancia en sus cartas quería con juramento afirmar mayormente, escribiendo a los reyes decía: hago juramento que es verdad esto. Ayunaba los ayunos de la iglesia observantísimamente, confesaba muchas veces y comulgaba, rezaba todas las horas canónicas como las eclesiásticos o religiosos, enemicidio de blasfemia y juramentos eran devotísimo a Nuestra Señora y era el serafio de Padre San Francisco. Pareció ser muy agradecido a Dios por los beneficios que la divina mano recibía, por lo cual, casi por brevio, cada hora traía que le había hecho Dios grande. Mercedes como a David, cuando algún oro o cosas preciosas le traían, entraba en su oratorio e hincaba la rodilla, convidando a los circunstantes y le decía: demos gracias a nuestro Señor que de descubrir tantos bienes como nos hizo dignos. Celosísimo era una gran manera del honor divino, cupido y deseoso de la conversión de esta gente, y que por todas partes de sembrarse y ampliarse la fe de Jesucristo, singularmente aficionado y devoto de que Dios le hiciese digno de que pudiese ayudar en algo para ganar el santo sepulcro, y con esta devoción y la confianza que tuvo de que Dios le había de guiar en el descubrimiento de este orbe que prometía, suplicó a la serenísima reina doña Isabel que hiciese voto de gastar todas las riquezas que por su descubrimiento para los reyes resultasen en ganar la tierra y santa casa de Jerusalén. Y así la reina lo hizo como abajo se tocará. Fue varón de grande ánimo, esforzando de hartos pensamientos e inclinando naturalmente a lo que se puede colegir de su vida, y hechos y escrituras y conversión, a cometer hechos de obras ebrias y señaladas. Paciente y muy sufrido, como abajo más aparecerá. Perdonar de las injurias y que no quería otra cosa. Según de él se cuenta, si no conociesen lo que les ofendía sus errores y se les reconciliasen a los delincuentes. Constantísimo y adornado de longanimidad en los trabajos y adversidades que le ocurrieron siempre, las cuales fueron increíbles e infinitas, teniendo siempre gran confianza de la providencia divina, y verdaderamente a lo de él yo entendí de mi mismo padre, que con él fue cuando tornó con gente a poblar esta isla española en el año del 93, y otras personas que le acompañaron, a otras que le sirvieron entrañable fidelidad, devoción tuvo y guardó siempre a los reyes. Capítulo 3, en cual se trata de las gracias que tuvo adquisita Cristóbal Colón, como estudió y alcanzó las ciencias gramáticas, aritmética, geometría, historia, cosmografía y astrología, cuando de ellas le fue necesario para el ministerio que Dios le elegía, y sobre todo que fue peritismo en el arte de navegar sobre todos los de su tiempo. Como en esto se ocupó toda su vida antes de descubrirse las Indias, y no en algunos artes mecánicas, como quiso decir un Agustín Justinano. Dicho queda. Queda el origen y patria y linaje y padre, persona exterior y costumbre y conversación, que todo lo era natural o de la natura concedido, y también de lo que se conocía de cristiandad de Cristóbal Colón, aunque en compediosa y breve manera. Parece conveniente cosa referir las gracias
añadieron adquisitas y los ejercicios en que ocupó la vida que vivió antes de que España viniese, según se puede colegir de cartas que escribió a los reyes y otras personas y otros a él, y de otros sus escritos, y también por la historia portuguesa, y no menos por las obras que hizo pues también siendo niño, le pusieron sus padres a que aprendiese a leer y a escribir, y salió con el arte de escribir, formando tan buena y legible letra, la cual yo vidé muchas veces, que pudiera con ella ganar de comer. De aquí le sucedió darse justamente al aritmética, y también a dibujar y pintar, que lo mismo alcanzara si quisiera vivir por ello. Estudió en Pavia los primeros rudimentos de las letras, mayormente la gramática, y quedó bien experto en la lengua latina. De esto lo ha dicha la historia portuguesa, diciendo que era lo elocuente y buen latino, y esto, cuánto le pudo servir para entender las historias humanas y divinas. Estos fueron los principios en los que se ocupó su niñez, y con que comenzó las otras artes que su adolescencia y juventud trabajó de adquirir, y porque Dios le dotó de harto juicio, de gran memoria y vehemente afición, tratando muchas veces con hombres doctos y su infatigable trabajo estudioso, y precisamente a lo que yo cierto puedo y debo conjeturar y aún hay creer, por la gracia singular que le concedió por el ministro que le cometía, consiguió la médula y sustancia necesaria para otra existencia. Conviene a saber de la geografía, cosmografía, astrología o astronomía y marinería. Esto todo se colige muy claro de lo que escribía en los viajes que hizo a estas Indias y de algunas cartas suyas que escribió a los reyes, que vinieron a mis manos, en las cuales, como era hombre temeroso de Dios y moderado, y consideradas las personas reales a quien escribía, es de creer que de lo que fuese verdad no excedería, de las cuales aquí determino poner algunas cláusulas, porque juzgó de que sean a todos manifiestas son dignas. Muy altos reyes, de muy pequeña edad entré en el mar navegando y lo he continuado hasta hoy. La misma arte inclina a quien lo prosigue a desear saber los secretos de este mundo. Ya pasan de 40 años que yo voy en este uso. Todo lo que hasta hoy sé, he andado. Trato y conversación he tenido con gente sabia, eclesiásticos y seglares, latinos y griegos, judíos y moros, y con otras muchas de otras sectas. A este mi deseo hallé a nuestro Señor muy propicio, y hube de él para ello el espíritu de inteligencia. En la marinería me hizo abundoso de astrología, me dio de la abastaba, y así de geometría y aritmética. E ingenió en el ánima y manos para dibujar esta esfera y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio. En este tiempo he yo visto y puesto estudio en ver todas las escrituras, cosmografía, historias, crónicas y filosofía, y de otras artes, de forma que me abrió nuestro Señor el entendimiento con mano palpable, a que era acceder o navegar de aquí a las Indias, y me abrazó la voluntad para la ejecución de ello. Y con este fuego vine a vuestras altezas. Todos aquellos que supieron de mi empresa, con risa y burlando la negaban. Todas las ciencias que dije no me aprovecharon, ni las autoridades de ellas. En solo vuestras altezas quedó la fe y la constancia. Estas son las palabras del almirante que escribió a los reyes en el año 1501. Creo que de Cáliz a Sevilla, con la cual carta les envió cierta figura redondea o esfera.
otra carta que escribió a los mismos inscritos reyes de la isla española por el mes de enero de 1495, haciendo mención de cómo engañan muchas veces los que rigen las naos en las navegaciones, haciendo uno por uno de donde proviene peregrar muchos navíos, y muchas veces dice así: a mí acaeció que rey Renier, que Dios tiene, me envió a Túnez para aprender la galacea fernandina, y estando ya sobre la isla de San Pedro en Cerdeña, me dijo una espía que estaban con la dicha galacea 2 naos y una carraca, por lo cual se alteró la gente que iba conmigo, y determinaron de no seguir el viaje, salvo de ser volver a Marsella por otro nao y más gente. Yo, visto que no podía sin algún arte forzar su voluntad, otorgué su demanda, y mudando el cebo de la aguja, di la vela al tiempo que anochecía, y otro día, al salir del sol, estábamos dentro del cabo de Cartañines, teniendo todos ellos por cierto que íbamos a Marsella, etc. En unas anotaciones que hizo de cómo todas las 5 zonas son habitables, probándolo por experiencia de sus navegaciones, dice así: yo navegué el año de 477, en el mes de febrero, Ultratile, isla 100 leguas, cuya parte austral dista del equinoccial 73 grados, y no 73, como algunos dicen. Y no está dentro de la línea que incluye el occidente, como dice Ptolomeo, sino mucho más occidental. Y a esta isla, que es tan grande como Inglaterra, van los ingleses con mercancía, especialmente los de Bristol, y al tiempo que yo ya fui, no estaba congelado el mar, aunque había grandísimas mareas, tanto que en algunas partes 2 veces al día subía 25 brazas y descendía otras tantas alturas. Es bien verdad que Tile, la de Ptolomeo, está donde él dice, y que a esta la llaman los modernos Frislandia, y más adelante, probando que la equinoccial fuese también habilitada, dice así el almirante: yo estuve en el castillo de la mina del rey de Portugal, que está debajo de la equinoccial, y así soy buen testigo que no es inhabitable como dicen Aec y Ye. En otras partes de sus escritos afirma haber muchas veces navegado de Lisbona a Guinea, y que notó con diligencia que el grado de responde en la tierra 56 millas y 2 tercios.
cosas ya dichas, parece la gran pericia, práctica y experiencia, estudio y solicitud que tuvo Cristóbal Colón de las cosas de la mar y los fundamentos y principios y teóricas que se requería para ser doctísimo en las alturas y en todo lo que concierne el arte de navegar, de los cuales quien carece muchas veces en las navegaciones podrá errar y errará, como vemos cuántos yerros hacen y daños que causan los pilotos en la navegación de estas Indias, porque casi aciertan si no acaso. Y así crecemos que Cristóbal Colón el arte de navegar excedió sin alguna duda a todo cuanto en su tiempo en el mundo había, porque Dios le concedió cumplidamente más que a otros estos dones, pues más que el otro mundo eligió para las obras más soberanas que la divina providencia en el mundo entonces tenía. Bien, parece por lo que he dicho, cuando ocupa siempre anduvo Cristóbal Colón, antes que tratase este descubrimiento, y aún más abajo mejor parecerá. Y como hubo bien dicho Agustín Justiniano, el cual en una colección que hizo el Salterio en 4 lenguas, sobre aquel verso, in omen terram exhibit sonus eorum, etc. Y después en su crónica dice que Cristóbal Colón tuvo oficio mecánico, lo cual parece difícil y casi imposible haber sido, no fuese como a hacerse a muchos buenos y hijos de buenos huirse de sus padres cuando muchachos y asentar en otras tierras, pero algún día hasta que son hallados con algún oficial, pero aún para esto parece no haber tenido tiempo, cuanto más que el mismo Agustín Justiniano se contradice en la dicha colección del Salterio, diciendo estas palabras: este Cristóbal Colón, haciendo de sus tiernos años, aprendió los principios de doctrina, cuando ya fue mancebo, se dio al arte de la mar y pasó a Lisboa, en Portugal, donde aprendió las cosas de cosmografía, etc., por las cuales palabras y por otras que allí añade. Parece que aún el mismo Justiniano lo ocupa de tal manera que no le deja tiempo alguno para que se pudiese ocupar en arte alguna mecánica. ¿Y esto por qué pesa tanto? El cual se trata de la ocasión que se ofreció a Cristóbal Colón para venir a España y cómo se casó en Portugal y del primer principio del descubrimiento de las Indias e incidentemente de cómo y cuándo fueron descubiertas las islas incidentemente de cómo y cuándo fueron descubiertas la isla de la Madera y del Puerto Santo. Y ya para.
que esta cabe ella, y como la descubrió, os ayudó a descubrir el suegro del dicho Cristóbal Colón. Y porque como arriba se ha tocado, las cosas que Dios determina efectuar se han en fin de comenzar y mediar y concluir al tiempo y al punto y momento, a la sazón que tiene dispuesto, y no antes ni después, para lo cual dispone y rodea y ofrece las ocasiones, y porque para derramar el rocío de su misericordia sobre aquellas naciones, al menos las que determinó desde antes de los siglos salvar, se iba ya apropicuando, y una de ellas era traer a Cristóbal Colón a España, por ende, para que se sepa por Nemo de su venida, el presente capítulo La Razón. Como fuese, según es el dicho, Cristóbal Colón, tan dedicado a las cosas y ejercicio de mar, y en aquel tiempo anduviese por ella un famoso varón, el mayor de los corsarios que en aquellos tiempos había, de su nombre y linaje, que se llamaba Colombo Junior, a diferencia de otro que había sido nombrado y señalado antes, y a que este Junior trujese gran armada por la mar contra infieles y venecianos y otros enemigos de su nación. Cristóbal Colón determinó ir de andar con él, en cuya compañía estuvo y anduvo mucho tiempo. Este Colombo Junior, teniendo nueva que 4 galeazas de venecianos eran pasadas a Flandes, Pérola, a la vuelta entre Lisboa y el Cabo de San Vicente, para asirse con ellas a las manos. Ellos juntados, el combo Junior, acometerlos y las galezas definiéndose y ofendiendo a su ofensor. Fue tan terrible la pelea entre ellos, asidos unos con otros, con garfios y cadenas de hierro, con fuego y con las otras armas, según la infernal costumbre de las guerras navales, que desde la mañana hasta la tarde fueron tanto los muertos, quemados y heridos, que ambas partes, que apenas estaba quien de todos ellos pudiese ambas armas del lugar donde se toparon una lengua mudar. Acaeció en la nao donde Cristóbal Colón iba o llevaba quizás a cargo, y la galeza con que estaba aferrada se encendiesen con fuego espantable ambas, sin podérsela una de la otra desviar. Los que se encienden, en ella quedaban aún vivos. Ningún remedio tuvieron sino arrojarse al mar. Los que nadar sabían pudieron vivir sobre el agua algo. Los que no, escogieron antes padecer la muerte del agua que la del fuego, con más aflictiva y menos sufrible para la esperar. El Cristóbal Colón era muy nadador y pudo haber un remo que a ratos le sostenían mientras descansaba, y así anduvo hasta llegar a la tierra, que estaría a poco más de 2 leguas de donde y a dónde habían ido a parar la nao con su ciega y destinada a batalla. De esta pelea navalica y el dicho Colombino Junior hace mención el sabelico
en su crónica. En el 8º libro de la 10ª década, hoja 168, donde trata que el tiempo de la elección de Maximiliano, hijo de Federico Emperador, por rey de Romano, fue enviado por embajador de la señoría de Venecia, Jeromino Donato, a Portugal, para que en nombre de la señoría hiciese gracias al rey, porque a los galetores y remadores de las susodichas 4 galezas desbaratadas los había vestido y dado ayuda de costa para que se violesen a sus tierras. Así que llegado Cristóbal Colón a la tierra, a cualquier lugar cercano de allí, y cobrando algunas fuerzas de mutillimiento en las piernas, de mucha humedad del agua y de los trabajos que habían pasado, y curado también por ventura de algunas heridas en la batalla habían hecho, recibido fuese a Lisboa, que no estaban lejos, donde sabía que había que hallar personas de su nación. Y así fue, que siendo conocido por la nación guinovesa, y también quizás su linaje y sus padres mayordomamente, viendo su autorizada persona, le ayudaron a que pusiese casa, y hecha con el compañía comenzó a acreditarse y restaurarse. Pasando algunos días, como él fuese de buena disposición, y no menos tuviese gentil presencia, y con esto no te falte la costumbre de buen cristiano, iba por la mayor parte de oír los divinos oficios a un monasterio que se decía de Santo, donde había ciertas comendadoras. De qué orden fuese no puede haber noticia, donde hace Dios tener y yo. Días, como él fuese de buena disposición, y no menos tuviese gentil presencia, y con esto no faltase la costumbre de buen cristiano, iba por la mayor parte de oír los divinos oficios a un monasterio que se decía de Santo, donde había ciertas comendadoras. De qué orden fuese no puede hacer noticia, donde accedió tener plática y conversación con una comendadora de ella, que se llamaba doña Felipa Muñiz, a quien no faltaba nobleza de linaje, la cual hubo finalmente con él de casarse. Esta era hija de un hidalgo que se llamaba Bartolomé Muñiz Perestreño, caballero criado de infante. De libro 1, capítulo 2 de la historia de Asia, que escribió Juan de Barro, de lengua portuguesa, y porque era ya muerto, pasóse a la casa de su suegra. Andando días y viviendo días, conoció la suegra de Cristóbal Colón, inclinado a cosas de la mar y de cosmografía, porque a los hombres se inclinaban noches y días, querrían de ello tratar, y vehemantes, debe de ser ciudado y urgente, las ocupaciones del ejército y obra al habla de aquello, la prueba del todo, estobar, así que entendió por la suegra se inclinación
con Tolé como su marido, Pereteño había sido también persona que tuvo inclinación a las cosas de la mar y que había ido por mandando del infante de Enrique de Portugal, en compañía de otros 2 caballeros, a probar la isla del Puerto Santo, que pocos días había que era descubierta, y al cabo a él solo cupo la total población de ella, y en ella le hizo merecer el dicho infante, y como entonces andaba muy hervido la práctica y ejercicio de los descubrimientos de la costa de Guinea y de las islas que había por el mar Océano, y esperaba el dicho Bartolomé Pereteño desde aquella descubrir otra como se descubrieron según abajo del capítulo 17. En lo siguiente se dirá: debía tener instrumento y escritura y pinturas convenientes a la navegación, las cuales dio la suegra al dicho Cristóbal Colón, con la vista y leyenda de las cuales mucho se alegró. Esta se cree haber sido inducida y avivada su natural inclinación a mayor frecuencia del estudio y ejercicio y leyenda de la cosmografía y astrología, y a adquirir también la práctica y experiencia de las navegaciones y caminos que por la mar hacían los portugueses a la mina del oro y costa Guinea, donde los portugueses, como está tocado, empleaban su tiempo y sus ocupaciones, y como cada día más y con mayor vehemencia de imaginación pensanse, y tomando su parte el entendimiento, considerarse muchas cosas cerca de las tierras descubiertas y las que podían descubrir, traídas a la memoria las partes del mundo y lo que decían los antiguos habitables, y lo que no se podía, según ellos, morar, acordó de ver por experiencia lo que entonces del mundo por la parte de Etiopía se andaba y practicaba por la mar, y así navegó algunas veces aquel camino en compañía de los portugueses, como persona ya vecino y cuasi natural de Portugal, y porque algún tiempo vivió en la dicha isla del Puerto Santo, donde dejó alguna hacienda y heredad de su suegro de Perestrello, según que me quiero acordar que me dijo su hijo, don Diego Colón, primer sucesor que tuvo y según almirante, el año de 1519, en la ciudad de Barcelona. Estando allí el rey de España, don Carlos, cuando la primera vez vino de Flandes a reinar y donde le vino el decreto de su imperial elección. Así que fuese a vivir Cristóbal Colón a la dicha isla de Puerto Santo, donde engendró al dicho su primogénito heredero don Diego Colón, y por ventura por solo esta causa de querer navegar, dejó allí su mujer, y porque allí en aquella isla y en la de la Madera, que está junto y que también se había descubierto entonces, comenzaba a haber gran concurso de navios sobre su población y vencida, y frecuentes nuevas se tenían cada día de los descubrimientos que de nuevo se hacían. Y este parece haber sido el modo y ocasión de la venida de Cristóbal Colón a España y el primer principio que tuvo el descubrimiento desde grandes orbes.
cual se trata de la cualidad de la isla que tenían delante y de la gente de ella. Como salió en tierra el almirante y sus capitanes de los otros 2 navíos con la bandera real y otras banderas de la Cruz Verde. Como dieron todos gracias a Dios con gozo inestimable, cómo tomaron posesión solemne y jurídica de aquella tierra por los reyes de Castilla. Cómo pedían perdón al almirante los cristianos de los descasos que le habían hecho, de la bondad, humildad, mansedumbre, simplicidad y hospitalidad, disposición, color, hermosura de esos indios. Cómo se admiraban de ver los cristianos, cómo se llegaban de tan confiadamente a ellos, cómo les dio al almirante de las cosas Castilla y ellos dieron de lo que tenían. De aquí adelante será razón de hablar de Cristóbal Colón, de otra manera que hasta aquí añadiendo su nombre, el antenombre honorífico y a su dignísima persona la prerrogativa y dignidad ilustre, que los reyes tan condignadamente les concedieron. De almirante, pues tan justo título y tantos sudedores, peligros y trabajos, pretéritos y presentes, y los que quedaban por padecer. Lo habían ganado, cumpliendo con los reyes mucho más, sin comparación de los que le había prometido. Venido el día, que no poco deseado fue de todo, lléganse los 3 navíos a tierra y surgen sus anclas, y ven a la playa toda llena de gente desnuda, que toda la arena y tierra cubrían. Esta tierra era y es una isla de 15 leguas de luengo, poco más o menos, toda baja, sin montaña alguna, como una huerta llena de arbolada verde y fresquísima, como todas las de los lucayos que hay allí, cerca de la Española, y se extienden por luengo de Cuba, muchas las cuales se llamaba en la lengua de esta isla española, y de ella porque casi toda es una lengua y manera de hablar. Guanahani, la única sílaba, lengua y aguda. En medio de ella estaba una laguna de buen agua dulce, del que bebían. Estaba poblada de mucha gente, que no cabía, porque como abajo se dirá, todas estas tierras de este orbe son sanísimas, y mayormente todas estas islas de los lucayos, porque así se llamaban la gente de estas islas pequeñas, de 10 cuasi modadores de callos, porque callos en esta lengua son islas. Así te codicioso el almirante y toda su gente salta en tierra, y ve a aquella gente, y no menos ella de verlos salir, admirado de ver aquellos navíos, que debían pensar que fuese algunos animales, que viniesen por la mar, o saliesen de ella. Viernes de mañana se encontraron 12 de octubre, salió en su batel armado y con sus armas, y la más de la gente en el cupo, mandó también que él lo mismo hiciesen, y saliesen los capitanes Martín Alonso y Vicente Añez, salcó el almirante la bandera real, y los 2 capitanes en las banderas de la Cruz Verde. Del almirante llevaba en todos los navíos por señas y divisas, con una F, que significa el rey don Fernando, y una I, por la reina doña Isabel, y encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra del otro. Saltando en tierra el almirante, y todos hican las rodillas, dan gracias inmensas al Todopoderoso, Dios y Señor, muchos derramando lágrimas, que los había traído salvamento, y te le mostraba alguno del fruto de, tanto y en tan insólita y prolija peregrinación, con tanto uso y trabajo y temores, habían deseado y suspirado. Luego el almirante, delante de los 2 capitanes, y de Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y de Rodrigo Sánchez de Segovia, veedor de ella, y de toda la gente cristiana te consiguió salto en tierra. Dijo te diesen fe por fe y testimonio, como él ante todos tomaba, como de hecho tomó posesión de la dicha isla, a la cual ponía nombre San Salvador, por el rey y por la reina, sus señores, haciendo las protestaciones se heredarían, según que más largos se contienen los testimonios de allí por escrito se hicieron.
Los indios que estaban presentes, que eran gran número. A todos estos actos estaban atónitos mirando a los cristianos, espantados de sus barbas, blancura y de sus vestidos. Íbanse a los hombres parvados, en especial al almirante, como por la eminencia y autoridad de su persona y también por ir vestido de grana, estimasen ser el principal, y llegaban con las manos a las barbas maravillándose de ellas, porque ellos ninguna tienen, especulando muy atentamente por las manos y las caras su blancura, viendo al almirante y los demás su simplicidad, todo con gran placer y gozo lo sufrían. Parábanse a mirar los cristianos, a los indios, no menos maravillados, que los indios de ellos, cuánta fuese su mansedumbre, simplicidad y confianza de gente que nunca conocieron, y que por su apariencia, como sea feroz, pudieran tener y huir de ellos. Como andaban entre ellos, y ellos se allegaban con tanta familiaridad y tan sin temor, y sospecha como si fueran padres y hijos, como andaban todos desnudos como sus madres los habían parido, con tanto descuido y simplicidad. Todas sus cosas vergonzosas de fuera, que parecían haberse perdido, haberse restituido el estado de la inocencia, en que un poquito de tiempo, que se dice no haber pasado de 6 horas, vivió nuestro padre Adán. No tenían armas algunas, sino eran unas azagallas, que son varias con la punta tostadas y agudas, y algunas con un diente o espina de pescado, de las cuales usaban más para tomar peces que para matar a algún hombre, también para su defensión de otra gente, que dice que les venían a hacer daño. De esta gente que vivía en estas islas de los Lucayos, aunque el almirante da testimonio de los bienes naturales que conoció de ellas. Pero cierto mucho más, sin comparación, después alcanzamos de su bondad natural, de su simplicidad, humildad, mansedumbre, pacabilidad e inclinaciones virtuosas, buenos ingenios, prontitud o prontísima disposición para recibir nuestra santa fe y ser imbuidos en la religión cristiana, los que con ellos muchos en esta isla española conversamos, así que en las cosas espirituales y divinas diversas veces, comunicándoles la cristina doctrina y administrándoles todos los 7 santos sacramentos, mayormente oyendo sus confesiones y dándoles el santísimo sacramento de la Eucaristía, y estando a su muerte después de cristiano. Como abajo en el segundo libro, cuando de estas islas y gente de ellas, que dijimos llamarse Lucayos, hablaremos, padeciendo a nuestro Señor parecerá. Verdaderamente, para en breves palabras dar noticias de las buenas costumbres y cualidades de estos lucayos y gente de estas islas pequeñas, que así nombramos, tenían lo mismo la gente de las islas de Cuba, que natural era de ellas, aunque todavía digo que a todas hacía ventaja estos de los lucayos. No hallo gente ni nación a quien mejor la pueda comparar que a la que los antiguos y hoy llaman y llamamos los seres, pueblos orientales de la India, de que por los autores antiguos se dice ser entre sí quietísimos y manísimos. Huyen de las conversaciones de otra gente inquieta, y por este miedo no quieren los comercios de otros más de que ponen sus cosas en las riberas de un río, sin tratar con los que las vienen a comprar del precio, sino según que les parece que deben de darle señalan, y así venden sus cosas, pero no compran de las ajenas. Entre ellos no hay mujeres malas ni de adúltera, ni ladrón se lleva a juicio, ni jamás se halló uno que matase a otro. Viven castísimamente
no padecen malos tiempos ni pestilencia. A la mujer preñada nunca hombre la toca, ni cuando está en el tiempo de su purgación no comen carnes inmundas, sacrificios ninguno tienen. Según las reglas de la justicia, cada uno es juez de sí mismo. Viven mucho y sin enfermedad pasan de esta vida, y por esto los historiadores los llaman santísimos y felicísimos. Pues a nuestro propósito de las historias trujeron luego a los cristianos de las cosas de comer, de su pan y pescado, y de agua y algodón hilado, y papagayos verdes muy graciosos, y otras cosas de las que tenían, porque no tienen más de lo que parar, susterar a la naturaleza humana, que a poco menestres es necesario. El almirante, viéndolos tan buenos y simples, que en cuanto podían eran tan liberalmente hospitales, y con esto en gran manera pacíficos dioles a muchos cuentas de vidrio y cascabeles y algunos bonetes colorados y otras cosas con que ellos quedaban muy contentos y ricos, el cual en el libro de esta su primera navegación que escribió para los reyes católicos decía que esta manera nos tuviese mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que por fuerza. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuantas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestro que era maravilla, los cuales después venían a las barcas de los navios, donde nos estábamos nadando, y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos, y azagallas y otras cosas muchas que no las tocaban por otras cosas que no les dábamos, cuentecillos de vidrio y cascabeles. En fin, todo lo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, más que pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una, farto moza, y todo lo que yo vide era mancebos, que ninguna vide que pasase de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermosos y lindos cuerpos, y muy buenas caras. Los cabellos gruesos, cuasi como cerdas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de la ceja, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pinta de prieto, y ellos son de color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pinta de blanco, y de ellos se colorado, y de ellos de los que hayan, de ellos se pinta las caras, y de ellos los cuerpos, y de ellos solo los ojos, y de ellos sola la nariz. Ellos no traen armas, ni las conocen, porque les mostraré espada, y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún fierro, sus azagallas son unas barras sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de peces, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura, de grandeza, y buen gesto, bien ellos. Ellos deben ser buenos servidores y de buena ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que le decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que pareció que ninguna secta tenía. Todo estas son palabras de almirante. Cerca de lo que dice que no vi dos viejos, debía de ser que no querían parecer.
aunque después de que vido alguno, es de saber que todas aquellas islas y de los lucayos eran y son sanísimas, y había en ellas hombres y mujeres viejísimos, que cuasi no podían morir por la gran suavidad, amenidad y sanidad de la tierra. Y yo vi de alguno de ellos, y es tan sana aquella tierra que algunos españoles, siendo hidrópicos en esta isla que yo podían sanar, se iban a algunas de aquellas islas, y desde a poco tiempo, como yo los vide, volvíamos sanos, cerca de lo que dice más el almirante, que eran de hermosos gestos y cuerpos. Es cierto así, que todos los vecinos y naturales de ella, por la mayor parte, y de 1000, no se sacará uno de hombres y mujeres que no fuesen muy hermosos de gestos y de cuerpo. Así lo toma el almirante, a certificar en otro capítulo, diciendo: todos de buena estatura, gente muy hermosa, los cabellos no crespos, salvo correntíos y gruesos, y todo de la frente y cabeza muy ancha, y los ojos muy hermosos, y no pequeños, y ninguno negro, salvo de la color de los canarios, ni se debe de esperar otra cosa, pues este oeste, por la isla del Hierro, en Canarias, son una línea, las piernas y muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha, etc. Estas son sus palabras. Pareció también a que esta gente, por su simplicidad y mansedumbre, a una de las islas que cuenta Diodoro en el libro 3, capítulo 13, de su historia, de la cual dice maravilla. Esta isla fue descubierta por ciertos griegos cativos de Etiopía y envidiados en una barca o navecilla pequeña, por cierto oráculo que los etíopes habían tenido, los cuales, navegando 4 meses de Etiopía por el mar océano hacia el mediodía, después de muchas tormentas y peligros, llegaron a una isla redonda, de 5000 estadios, que hacen 210 lenguas. Fertilísima y beatísima la gente a la cual en barca se vino luego a recibirlo, recibiéndolo y tratándolo benísimamente, y conmutaron con ellos de lo que traían, dándoles recompensa de las que ellos tenían. Aquella gente tenía 4 codos de cuerpo, y eran hermosos en todos sus miembros, carecían de pelo, si no eran la cabeza y cejas y párpados y la barba, tenían horadas las orejas y la lengua cortada por medio de la lengua, que parecían tener 2 lenguas, y así hablaban, no solo como hombres, pero como aves cantaban. Y lo maravillosa cosa era que hablaban con una parte de la lengua y al otro con la otra. Tienen de costumbre vivir hasta cierta edad, y llegados allí ellos mismos se dan la muerte. Hay cierta hierba, sobre la cual si alguno se echa, tómate luego un muy suave sueño, y con la muerte. Las mujeres tienen comunes, y así todo tienen propio, lo propio todos los hijos, quitan muchas veces los niños que se crían, porque no conocían a las madres, y como ninguno entre ellos tiene ambición o señalada afección a persona alguna, viven concordes, sin revuelta, pacíficamente. Otras cosas refiere Diodoro, de la isla y de la gente digna de ser leída. en el cual se contiene cómo vinieron muchos indios a los navíos en sus barquillos, que llamaban canoas, y otros nadando. La estimación que tenía de los cristianos, creyendo por cierto te habían descendido del cielo, puesto cualquier cosa te podían haber de ellos, aunque fuese un pedazo de escudilla o plato, lo tenían por reliquia y daban por ello cuanto tenían. Hincábanse de rodillas y alzaban las manos al cielo, dando gracias a Dios, y convidábanse unos a otros que te viniesen a ver los hombres del cielo, a apuntarse a algunas cosas notables, para advertir a los lectores de la simiente y ponzoña de donde procedió la destrucción de estas indias, y cómo detuvo el almirante 7 hombres de aquella isla. Vuelto el almirante y su gente a los navíos, aquel viernes ya tarde, con su inestimable alegría dando gracias a nuestro Señor,
quedan los indios tan contentos de los cristianos y tan deseosos de tornar a ellos y a ver de sus cosas, no tanto por lo que ellas valían ni eran, cuanto por tener muy creídos de los cristianos había venido del cielo, y por tener su poder cosas suyas caídas del cielo, ya que no podían tener consigo siempre a ellos, y así creo que se hizo aquella noche mayor de si fuera un año. Sábados, pues, muy de mañana, que se contaban 13 días de octubre, parece la playa llena de gente, y de ellos venían los navíos en sus barcos y barquillos, que llaman canoas, en latín se llaman monosillas, hechas de un solo cavado madero de buena forma, tan grandes y luengas. Iban algunos 45 hombres, 2 codos y más de ancho y otros más pequeños, hasta alguna donde cabía un solo hombre, y los remos eran como una pala de horno, aunque al cabo muy angosta, para que mejor que corte el agua muy bien artificiada. Nunca estas canoas se hunden en el agua, aunque estén llenas, y cuando se anejan con tormenta, saltan los indios, desallen la mar, y cuando las calabazas que traen vacían el agua y Tomás se subía en ella. Otros muchos venían nadando, y otros se llevaban de ellos papagayos, debido a ovillos de algodón hilado, de ellos azagallas, y de otras cosas según que tenían y podían, lo cual daban por cualquiera cosa que pudiesen al ver de los cristianos, hasta pedazos de escudillas quebradas y cascos de taza de vidrio, y así como los recibían saltaban en el agua temiendo a que los cristianos de habérselos dado se arrepentirían. Y dice aquí almirante que vio dar 6 ovillos de algodón hilado, que pensaban más de una arroba, por 3 cetis de Portugal, que es una blanca de Castilla. Traían en las narices unos pedacitos de oro. Preguntóles al almirante por señales donde habían de aquello. Respondían, con la boca, sino con las manos, porque las manos se veían aquí de la lengua, según de lo que podían entender, que llegó al sur volviendo la isla por el sur, que estaban, dice, que allí un rey tenía muchos vasos de oro, entendió. Por las señas que había tierra al sur, suroeste, noroeste, acordó al almirante ir allá en busca de oro y piedras preciosas. Y dice que más de aquí que defendieran que los cristianos de su compañía nos rescataban el algodón, que dicho es, si no lo mandaran a tomar para sus altezas, si lo hubieran en cantidad. Es aquí de considerar para adelante que consiste el almirante hubiese parecido en la corte tan grande y tan vehemente contradicciones, y al cabo de la reina contra opinión, y al parecer de su consejo de toda la corte, que se determinase a gastar un poco que gastó, por lo que pareció mucho, como arriba se ha visto, los cuales siempre tuvo por adversario muy duro y eficaz, por adelante abatiendo y anilando su negocio. No creyó que estas tierras tenían oro, ni otra cosa de provecho, mayormente viendo después que los reyes gastaban en los otros viajes mucha suma de dinero y no les venía provecho alguno. Persuadían al sur de su alteza que dejasen proseguir aquella empresa, porque según vivían en ella sabía de destruir y gastar, por manera que muchas más antigüitas y tribulaciones más recias y pugnantes, sin comparación, paso de la prosecución del negocio, que antes de los reyes se determinase a favorecer ayuda, según que parecía adelante. Así que por esta causa el almirante nunca pensaba si se desvelaban y trabajaban más en otra cosa que en procurar como saliese provecho y rentas para los reyes,
temiendo siempre que tan grande negociación se le había al mejor tiempo de estorbar, porque vía que si los reyes se hartaban o enojaban de gastar, de gastar no le habían de llegar a cabo, por lo cual el dicho almirante se dio más prisa de la que debieran en procurar que los reyes tuvieran antes de tiempo y de sazón rentas y provechos reales, como hombres desfavorecidos y extranjeros, según él muchas veces a los mismos católicos reyes por sus cartas se quedó y que tenían terribles adversarios junto a los oídos de las reales, personas que siempre lo desayudaban, pero no teniendo tanta perspicacia y providencia de los males que podían suceder, como sucedieron por excusación de los cuales se deberían de arriesgar toda la prosecución y conservación del negocio, y andar poco a poco temiendo más de lo que se debía temer la pérdida temporal, ignorado también lo que no debiera ignorar, concerniente al derecho divino y natural y recto juicio de razón, introdujo y comenzó a asentar tales principios y sembró tales semillas que originó y creció de ellas tan mortíferas y pestilecía hierbas, que produjo de sí tan profundas raíces, que ha sido bastante al descubrir y asolar todas estas Indias, sin que poder humano haya bastado a tan sumos e irreparables daños impedir o atajar. Yo no dudo que si el almirante creyera que había que suceder tan prestigiosa factura como sucedió, y supiera tanto de las conclusiones primeras y segundas del derecho natural y divino, como supo de cosmografía y de otras doctrinas humanas, que él nunca osará introducir ni principiar cosa que había de crear tan calamitosos daños, porque nadie podría negar el ser hombre bueno y cristiano, pero los juicios de Dios son profundísimos, y ninguno de los hombres los puede ni debe tener que penetrar. Todo esto aquí se ha traído por ocasión de palabras sudichosas del almirante, para que los que esta historia leyeran advirtieran y conocieran el origen de medio y fin de las cosas de estas Indias tuvieron, y alaben a Todopoderoso Dios, no solo porque lo hace, pero también porque lo permite, y teman muchos hombres de los que le ofrezcan ocasiones, colores de bondad o ejecutar daño alguno con los que se puedan ofender mayormente, dando así donde la humana maleficia halle principio y camino para ir adelante, con se excusar y no incluir en tales inconvenientes necesarios es nunca cesar de suplicar por la preservación de ellos a Dios. Bueno, pues hasta aquí ha sido el especial con motivo de la Hispanidad, y nos vemos en otro momento.